Listo, doctor, ¿puede usted empezar? Vamos a esperar a que vayan ingresando los estudiantes. Claro, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra sesión de trabajo con el grupo de literatura hispanoamericana del siglo XIX, que es un grupo muy activo, muy creativo, así que ya estamos a la espera de que ingresen. Ya estamos en las sesiones finales del curso, pero hemos seguido trabajando. Felizmente ha habido una buena respuesta de parte de los estudiantes, que son 6 o 7, y ellos han hecho aportes muy valiosos en la clase de la semana pasada, ¿no? En que decidimos justamente llevar adelante una experiencia de análisis, ¿no? De una serie de relatos que están vinculados también con la independencia nacional, ¿no? Que es un suceso que ocurrió en el siglo XIX. Pero nosotros hicimos una especie de prolepsis, y desde el año 19, desde ese año 19, que ahora está 20, a 3 años, ¿no? Porque estamos ya en el 22, entonces se recogió de una antología publicada el 21, o sea, muy recientemente, el año pasado, algunos relatos que desde esta época también recuerdan sucesos vinculados a aquello que se llama la independencia nacional. Y tanto así que tuvimos 2 exposiciones, si no me equivoco. Sí, adelante, por favor, va ingresando. Tuvimos la exposición de la señorita Luna Montoya, parece que el señor Villanueva también expuso. Nosotros no somos los únicos. Ese es el relato que Villanueva trató, ¿no? Vamos a ver en el índice. Nosotros no somos los únicos conspiradores, ¿no? Los únicos conspiradores. Es un relato escrito por la escritora Erika Almenara, y que, por lo que veo acá, el señor Villanueva, ¿no? Hizo un análisis de ese relato, centrado en 2 personajes, ¿no? Que son el propio Túpac Amaru II y Antonio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Famoso corregidor Arriaga, ¿no? Es un análisis de ambos. Vio que había una suerte de relación un poco confusa entre Antonio Arriaga y el cacique, ¿no? Hay un conflicto allí, un conflicto de carácter muy personal, muy íntimo de estos 2 personas. Entonces es una recreación desde el otro lado, podríamos decir así, porque no nos enfrenta al Túpac Amaru II histórico, sino a un Túpac Amaru que no conocíamos, ¿no? Aunque recuerdo que el señor Villanueva, que es el que hizo el análisis, sí, él fundamentó de alguna forma, avaló la propuesta que ha hecho Almenara, al referirnos a una tradición de Ricardo Palma, ¿no? De manera que Erika Almenara probablemente
no, por lo menos con seguridad ha consultado esta tradición de Ricardo Palma, ¿no? Eso le ha servido también para, como buena narradora, examinar, ¿no? Revelar ciertos aspectos poco mencionados, más bien una cierta reserva, ¿no? Reserva de tratar, pero Almenara, en todo caso, ella ha planteado este relato, y ahí está para que uno y otros lectores puedan leerlo y analizarlo. Luego la señorita Luna Montoya, como es característico, hizo un magnífico análisis basado en este libro que yo les recomendé, del relato de Fernando Iwasaki, Mal Negro es el Congo, ¿no? Un buen análisis, muy documentado, es decir, realmente habló del tema del mestizaje, la esclavitud, el cimarronaje, los palenques, el contexto histórico, y a su vez yo también le recomendé que lea a Cromwell Jara, ¿no? Que también ha trabajado el tema de la negritud, ¿no? Entonces el que se une es Minaya, el señor Minaya, que dicho sea de paso también estaba entre los alumnos que iban a participar con estos aportes. Está el señor Minaya, ¿sí? Él es el primero que ha ingresado. Señor Minaya, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Usted tenía una exposición hoy día, ¿no? Sí. ¿Qué relato es el suyo, discúlpeme? Sí, profesor. ¿Cómo es se...? el de Mal Negro es el Congo. Ya me acuerdo, sí, ahora sí ya me acordé. Sí, también está el señor Ventura, ¿no? Entonces el señor, el que ingresó, es el señor Minaya, ¿no? Y yo ya me acordé, sí, el señor Minaya va a reiterar, digamos así, ¿no? Mal Negro es el Congo, que fue magníficamente, Mal Negro es el Congo, ¿no? Que ya analizó exhaustivamente la señorita Luna Montoya. Sin embargo, como no nos habíamos puesto de acuerdo, el señor Minaya también había elegido este puesto y no le vamos a impedir. Le dijimos, le recomendamos que en todo caso se centre más en el análisis, ¿no? También está presente el señor, hoy día, el señor Ventura, está también presente la señorita Ortega, que por supuesto siempre participa. Está también presente Ventura, Ortega, Minaya, ellos tres. Señor Ventura, muy buenas tardes. Señor Ventura, usted también tiene algo preparado para exponer, ¿no? Yo no había podido entrar a la clase pasada del profesor, sin embargo, si hay algo que yo pueda exponer hoy, bueno... Sí, claro que sí, sí tiene también algo. Entonces vamos está también el señor Medina, sé que, claro, si tiene algo preparado, pues por supuesto que hoy día puede exponer, porque estamos ya en semanas finales y bueno, yo tengo a la mano ya los exámenes, quizá ya el jueves ya podamos hablar también de ellos, ¿no? Pero queríamos cerrar precisamente estas últimas exposiciones y entonces hoy día trataremos de cerrar. Tenemos a 4 alumnos que están presentes, el señor Medina, que también seguramente tendrá algo preparado, el señor Ventura, la señorita Ortega y el señor Minaya, que sería el primero en comenzar. Entonces podemos ya comenzar con el señor Minaya, que coincidió en la elección del relato que ha sido analizado en el relato anterior por esta Luna Montoya, pero
no nos queda otra posibilidad, sino que eso, bueno, ya como no hubo un acuerdo previo y eso es algo que no propiciamos nosotros, entonces no hay problema. Sobre un mismo relato, recuerden que para el examen parcial también trabajaron, creo, de esa manera, ¿no? Bien, entonces vamos a escuchar al señor, está también la señorita Luna Montoya, bienvenida, ¿no? Bienvenida también. Entonces ya tenemos casi a todos los alumnos. Ya, señor Minaya, entonces lo escuchamos. Puede usted hacer referencia a que va a trabajar sobre el mismo relato que trabajó la señorita Luna Montoya, va a complementar, por eso es lícito, eso es viable y espero que, como a usted de paso ha tenido algunos días más, ha podido revisar el material. Está, sí, Villanueva, el señor Villanueva reaparece. Ay, el señor Villanueva, la vez pasada expuso, pero luego, ya, bueno, también estaba presente el señor Villanueva, aunque él sí ya expuso, porque él sí ya expuso, a ver, ¿cuál? Nosotros no somos los únicos conspiradores, ya él por lo menos en ese plano ya cumplió. Ya. Entonces, señor Minaya, estamos a la orden de usted para que con la mejor voz pueda comentarnos acerca de este relato ya conocido por todos, gracias al brillante análisis que hizo la señorita Luna Montoya, ¿no? Entonces ese material es de primera calidad y esperemos que usted haya también hecho lo suyo, ¿no? Le escuchamos, señor Minaya. Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta ocasión voy a presentar un análisis narratológico sobre el cuento Más negro es el Congo. En inicio vamos a revisar la categoría de orden que planteé en el que vamos a utilizar para este análisis, que en sí es entendido como una organización de los sucesos. Dentro de esta categoría de orden se establece una distinción entre una organización lógica y natural de la historia y otra que tiene un corte más artificial, donde se construye la historia con el fin de contar hechos necesarios y romper, en este caso, el tiempo cronológico. Para eso vamos a establecer primero una segmentación de la obra. Lo estamos segmentando en 8 partes. En principio sería la primera parte el consejo del anciano. Sería cuando este señor mayor está hablando con un hombre aparentemente joven que se ve animado por la revolución de Tupac Amaru y le aconseja pues que no le recomienda que participe porque en sí es una revolución que no los representa a ellos. La segunda parte sería la historia del mismo anciano cuando él le explica. Aquí se da una escena que es el escape de la hacienda, cuando él cuenta dónde vivía y junto a quienes escapa del lugar de esa hacienda, en este caso donde estaba trabajando. El tercer segmento se relaciona a las vivencias que tiene en el Palenque, que es el lugar que construye con los otros afrodescendientes con los que escapó de esta hacienda inicialmente. En un cuarto segmento podemos ubicar la llegada de los Congos, que son esos otros negros afrodescendientes que llegan y que de alguna manera el autor los considera como peligrosos o diferente a su grupo. En un quinto segmento podemos establecer que hay aquí la invasión del ejército que se da cuando ellos tienen un crecimiento, empiezan a llegar más gente, la población empieza a crecer, empiezan a tener otro tipo de actividades y como que se da también otro tipo de estratificación con respecto a su organización social. Y ahí es cuando se da esta invasión que se da el ejército para destruir todo esta pequeña agrupación que estaban formando. Un sexto segmento sería el escape de esta guerra que se está dando cuando el narrador nos cuenta cómo es que luego de su ataque y ver que sus compañeros mueren, se oculta y ahí también encuentra al líder Congo que había tomado el poder anteriormente y que se estaba escondiendo de los invasores. En el segmento 7 podemos ya ver en este caso el regreso a la hacienda, que es luego de que él ya es capturado y asesina al Congo.
Y por último, la reflexión que hace sobre la libertad, que es el último segmento, el segmento 8. Aquí podemos identificar, bueno, que sigue una secuencia, el segmento 1 al segmento 8, pero hay una alteración, ya que del segmento 2 al segmento 7 son sucesos que ocurren en el pasado, o sea, no es algo que se esté dando ahí, es una historia del autor. Por ello se colocaría inicialmente y los segmentos 1 y 8 serían ya posteriores a esa historia que se está contando. Un aspecto claro relevante sería que aquí se utiliza la técnica de la analepsis, que es la evocación a una situación que sucedió en un punto anterior al inicio de la historia. Eso nos lo dice claro cuando bueno, aquí una pequeña cita. Yo te voy a contar qué se siente, te diré lo que pasó en Huachipa, allá por 1712 o 1713. No importa si no me acuerdo, recuerdo el año. Total, no he olvidado ni los rostros ni los nombres. Correspondiente a la duración, que podemos entenderla como una longitud del texto del relato, que en este caso como objetivo contar una parte de la historia narrada. Aquí encontramos cuatro ítems, podríamos decir, correspondientes a la duración: el sumario, la elipsis, la pausa y la escena. El sumario consiste en una narración corta, o sea, no se narra un hecho de manera minuciosa, detallada, se narra de manera corta. Eso lo podemos ver cuando él habla después de que asesina al Congo. Él solamente dice que lo mata y luego dice que después se entregó, o sea, es solamente de palabras, después me entregué, y luego habla ya de cuando llegó a la hacienda y empezó a contar la historia y todos como que se hacían una fábula correspondiente a que Congo había huido. Él solamente dice palabras. Ahí podemos encontrar el sumario. El elipsis es, en este caso, cuando hay una ausencia de narración de parte de la historia, o sea, no se cuenta una parte de la historia. Esto lo podemos ver debido a que no se cuenta el tiempo que transcurre entre su regreso a la hacienda y la conversación que tiene con este hombre joven. O sea, nos cuenta solamente hasta el momento en que él empieza a difundir un poco la historia del Congo para mantenerlo como una especie de símbolo, y de ahí salta de nuevo a la historia con el joven. No nos cuenta qué sucedió en ese lapso después de que lo difundió hasta llegar a ser un hombre ya mayor. Luego tenemos la pausa, que es como un momento en que se detiene la historia, pero se mantiene la narración. Esto lo podemos ubicar en las descripciones. Tenemos aquí dos descripciones, que voy a hacer dos pequeñas citas. Uno que sería: no hay peor negro que el Congo, son traidores y tramposos. Aquí podemos ver una descripción, pero una descripción más del tipo psicológica, porque nos describe al Congo como un ser que, bueno, literalmente es un traidor y un tramposo, o sea, no es una persona en la que se pueda confiar. Y abro aquí otra también descripción, que sería: Francisco Congo era fuerte y valiente como un leopardo. Vemos una descripción más física de él, correspondiente ya más a como la fuerza, el vigor que tiene ese personaje. Por último tenemos la escena. Aquí, bueno, esto lo podemos ver en este caso en las conversaciones que tiene este anciano con el hombre joven, que se dan al inicio y al final del relato. La escena en sí se constituye como una narración que se da al mismo momento que se está dando la historia. Ambos se dan en el mismo instante, y eso se ve en el texto. De otra parte, en este caso tenemos también la frecuencia, que es una forma de relacionar la cantidad de veces que una historia se repite con la cantidad de representaciones que posee dentro del relato. Aquí Genet distingue tres formas: una que sería la singulativa anafórica y la iterativa. En este caso tomaríamos la singulativa, ya que en el texto los hechos se narran una sola vez, no hay hechos que se repitan constantemente, o sea, no se repiten en sí ninguno de los hechos. Como parte de otra categoría que plantea Genet, que sería el modo, que podemos entender como una regulación de la información narrativa, expresada en este caso a partir de dos conceptos, de lo que sería la distancia y la perspectiva. La distancia en este caso sería la cantidad de información que se brinda en el relato, o sea, la cantidad de información que nos brinda el narrador. Y la perspectiva sería, en este caso, la relación entre el punto de vista desde el que se cuenta la historia. Para esta focalización establecemos aquí una focalización interna, ya que en este caso se da cuando el narrador es personaje en la historia y forma parte, en este caso, de los hechos. Esto lo vemos efectivamente porque el narrador es el mismo que nos está contando. Él es el mismo que es la primera persona que vivió, en este caso, los sucesos.
Correspondiente a la distancia, podemos establecer que en este caso hay un acto por parte del narrador de contar, pero va más allá. El narrador en su historia no solamente cuenta, sino que expresa opiniones o juicios con respecto a lo que está contando, como la descripción en este caso que hace del Congo, que no es algo que hizo en ese momento, pero que ya con un tiempo después lo está realizando. Correspondiente a la voz, que es otro concepto que plantea Genet, lo entendemos como una forma en que el sujeto se relaciona con el acto de la enunciación, de modo que la constitución de un enunciado depende del sujeto que enuncia y su situación frente al acto de la enunciación. Aquí ubicamos en este caso tres instancias narrativas. Cuatro instancias narrativas. Uno que sería la ulterior, la otra que es la anterior, la simultánea y intercalada. En el relato podemos ubicar una instancia ulterior y también simultánea. Ulterior sería en este caso debido a que se cuenta una historia ubicada en el pasado, que es una historia, en este caso la del hombre mayor, la del señor, y en este caso la simultánea, que se da en la conversación que tienen esos dos personajes, el hombre mayor y el hombre joven. Como parte del narrador podemos ubicar a un narrador homodiegético y autodiegético, en el sentido de que el narrador está participando de la historia y es el mismo protagonista de la historia interna que nos está contando. El narratorio que ubicamos aquí es un narratorio funcional, ya que en sí no participa de los hechos, está presente pero de manera tácita en la historia. Como algunos aspectos adicionales al análisis narratológico, podríamos mencionar que en este texto se podría percibir una forma de heterogeneidad, en el sentido de que no hay una mezcla o un producto cultural que sintetice las culturas que se están aquí manifestando, que serían la afrodescendiente y la española. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la estructura social y en el lenguaje que nos muestra la obra. Cuando el personaje nos habla de cómo es que se organizaba, nos habla de veedores, nos habla de escribanos, pero nos dice que no saben leer, lo que se entiende como una apropiación cultural de la cultura, en este caso occidental, pero a través de su lenguaje el personaje nos da cuenta de que se mantiene en este caso los aspectos propios de su lengua, no se adapta absolutamente a las normas, en este caso de la lengua occidental, porque utiliza términos en este caso como dijo Terranova o Congo, que no forman parte de la cultura del lenguaje propio occidental. Otro aspecto relevante que podemos destacar es la figura del afrodescendiente. Aquí podemos ubicar en dos figuras, uno que sería, claro, el Terranovo y otro el Congo. En este caso el Terranovo se muestra como un personaje que, de alguna manera, como en una cierta relación de poder con respecto al Congo, porque nos da la idea de que es un personaje superior al Congo. Al Congo lo describe más como un personaje estereotipado en relación a su fuerza y su agresividad. O sea, es como que no tuviera lo menciona, si no me equivoco, también como que no fuera tan capaz o tan inteligente como el mismo Terranova. Otro aspecto que también sería relevante aquí sería la historia y el testimonio en este caso, porque la historia en sí es un testimonio de este hombre mayor que le está contando algo a un hombre más joven. Es una forma de transmitir su historia, pero no a través de la escritura, sino a través de la oralidad, e incluso de algún modo desprestigia ciertos elementos que se utilizan en la historia tradicional, porque él dice que en este caso los sueños no importan, lo que le importa es lo que él recuerda, los rostros y las sensaciones que puede, en este caso, transmitirle a esta persona joven, porque él dice que él no sabe cómo se siente la libertad, y este hombre mayor sí lo sabe porque lo ha vivido. Otro elemento también sería la libertad, en este caso, en la reflexión que hace al final. Él no ve la libertad como algo que se dé en ese momento, él ve la libertad como un proyecto a futuro. Es por eso que él ayuda a constituir a este Congo que él considera
un personaje menospreciado como algo valioso, para que haya un precedente y otras generaciones puedan seguir este ejemplo de intentar construir una sociedad separada o ajena de este sistema colonial. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Y gracias, señor Minaya. Interesante su análisis narratológico. Menciona usted una serie de aspectos propios de este método. Sí, usted ha complementado muy bien el trabajo, la expresión anterior. Me dice usted, sí, creo que cuando usted se refiere a la historia, ¿no? Por contraposición al discurso, o bueno, usted ha caracterizado como un testimonio que un viejo le cuenta a un joven, ¿no? Entonces hay una cuestión intergeneracional, ¿no? ¿Qué nos podría decir respecto de esta, la oralidad? Creo que usted ha considerado, ¿no? Que es gracias a la oralidad que la historia se puede conocer, ¿no? Eso se percibe en la manera como está construido el relato. Más negro es el Congo. Pero también hay una referencia a Topa Amaro, ¿no? Al comienzo. Creo, dice un indio señorón que alza bandera contra el rey y que quiere que indios y negros le apoyemos, porque todos somos peruanos. ¿Quieres irte con él? ¿No es cierto? Créeme que a mí, que ya soy viejo, y no te voy a engañar, los negros no somos peruanos. Eso está bien para los indios. Tú eres terranovo, hijo de Terronevo y Negra, Lucumí. Tú no tienes tierra ni más historia que te dieron tus padres, y tu sangre es como la de tus abuelos, que fueron terranovos puros, ¿no? El indio vive con el español y el español vive del indio. Que ellos sean peruanos. Pues que ellos sean peruanos, pues nosotros no somos libres, otra cosa somos. ¿Cómo? Eso dices tú, que no sabe cómo es el ser libre. Claro, y ahí yo te voy a contar qué se siente, te diré lo que pasó en Huachipa, allá, etc., ¿no? Sí, interesante el relato, interesante el análisis. En relación con el tema de la discriminación o con el hecho de que el Perú es un país multirracial, ¿qué aportes cree usted que hace este relato? Ve en la mirada de quien ha creado este relato, ve algunos, de hecho usted ha destacado algunos aspectos. En todo caso, no sé si quisiera sintetizar o hacer una evaluación considera un buen relato que tiene valores no solamente relativos a la construcción, sino también en relación al imaginario, en relación a nuestra situación de país muy heterogéneo, ¿no? No sé qué podría agregar como una reflexión acerca de esta lectura, ¿no? Que ha hecho una lectura minuciosa, válida, por cierto. ¿Algo más, querido señor Minaya, para cerrar su participación? Bueno, sí, profesor. Bueno, en este caso sí, el texto sí me agradó y expone de hecho un problema bastante curioso, que incluso dentro de los mismos grupos subalternos, como sería el de los afrodescendientes, se da la discriminación, o sea, no solamente del blanco al negro, sino del negro al mismo negro en este caso. Ese es un problema que está describiendo también el texto. Sí, tiene razón. Este relato nos permite ver que hay diversas discriminaciones, ¿no?
que, como en este caso, que la discriminación que hay entre los diversos grupos, todos ellos, porque Terra Novo, lo que me parece parece extraño, no sé si usted con Terra Novo, ¿dónde, a qué región del África se estaría refiriendo con eso de Terra Novo? ¿Tiene alguna idea o no? Porque a mí me pareció un poco extraño el término Terra Novo. Congo sí, Congo es una palabra que todos conocemos, pero Terra Novo dentro de, y él dice, ¿no? ¿Tiene alguna referencia histórica de cuál podría ser o a qué alude esto de Terra Novo? No me suena muy africano. Sí, profesor, si tengo entendido, esta es una palabra del latín que significa tierra nueva. Claro, claro, eso está claro. Pero identifica a un grupo africano, ¿no? Sí, en el relato sí, este grupo se identifica con esta palabra. Claro, sí, pues, ya, sí, pues sí. Bueno, es un elemento curioso. Bueno, gracias, señor Minaya, por su exposición. Muy interesante. Creo que ya me ha llegado su examen, de eso hablaremos probablemente. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé cuál de ustedes quiere continuar con su trabajo, con su tarea. Estaban pendientes el señor Ventura, la señora Ortega, el señor Medina. ¿Alguno de los que he mencionado quiere participar? ¿Quiere compartir con nosotros su trabajo? Ellos serían los que están faltando, Medina, Ventura y Ortega. Ahí está. Levanta la mano. Muy bien, señorita Ortega. Le estamos escuchando atentamente. Y entonces usted nos dará a conocer en qué ha consistido su experiencia, su trabajo de análisis, ¿no? Le escuchamos atentamente porque usted ha participado varias veces y creo que su aporte va a ser enriquecedor. Doy por hecho que va a ser así. Así que tiene usted la palabra para que nosotros podamos enriquecernos con lo que usted haya elegido, ¿no? Sí, escuchamos ahorita Ortega, con todo precio. En este caso elegí Cambio de Estrategia de Juan José Cabero. ¿Cómo se llama el relato? Cambio de Estrategia de Juan José Cabero. Ay, está en el libro, sí, claro que sí, está en la página 91, lo anoto enseguida. Cambio de estrategia, muy bien, cambio de estrategia, está en la página, lo anoto porque yo tengo que irme al relato, página 91, entonces ya está, puede usted comenzar, quizá, bueno, ya ustedes, usted tiene la palabra, cambio de estrategia, allí está. Muy bien, entonces le escuchamos, señorita Ortega. Bueno, es un cuento que está ambientado en el año 1821. Trata sobre el virrey de la Pezuela, el virrey Pezuela, y un acontecimiento interesante acerca de su gobernancia de su periodo como virrey, que es bueno, el cuento inicia con un retroceso al pasado. El virrey está pues observando las cosas, de cómo está llevando la gestión del virrey La Serna, y recuerda pues cierta tarde una mañana de enero en la cual él todavía era virrey. Ajá.
Y entonces Pezuela está planeando una estrategia en contra de San Martín, pues cabe recordar que para ese entonces San Martín había intentado hacer negociaciones con el rey y la Pezuela que fueron infructuosas debido a que debido a que cada uno quería tener objetivos distintos. La Pezuela quería conservar el virreinato y San Martín quería pues independizarlo. Claro, claro. Entonces pasó que cada uno, tanto San Martín como Pezuela, tenían como agentes infiltrados cada uno en un lado, y pues nos narran cómo es que la Pezuela recibe una cierta información de uno de sus Gentes, de sus informantes, que en este caso es un tal Santiago Escalante, que iba bajo la fachada del próspero comerciante y escuchaba información y se la vendía a Pezuela. Santiago le dice que le han informado, que ha visto que las tropas de San Martín están enfermas y que el propio Libertador también está enfermo. El rey como que duda acerca de la información y decide mandar a uno de sus propios hombres a corroborar. Corroborar eso. San Martín estaba enfermo, porque si esto era cierto y si el campamento Libertador estaba enfermo, quería decir que podían formular una estrategia para poder capturar a San Martín y librarse de los independentistas de una vez por todas. Entonces Pezuela manda a Teniente Rodríguez a infiltrarse, a ver, y Rodríguez va hasta Huaura bajo el disfraz de un comerciante y logran ingresar y realmente van a vender cosas y de paso se informan acerca de la situación de San Martín. Ven que realmente el campamento está con una pandemia, el Libertador no le permite ver a San Martín porque dice que está enfermo. Entonces vuelve y cuando Pezuela está por formular la estrategia, mandar sus hombres, tiene que ir a la hacienda de Asnapuquio, donde se encuentra con la Serna y con otros más que lo destronan prácticamente de su posición como el rey. Ahí es cuando Pezuela pues piensa en cómo hubiera cambiado las cosas si le hubieran dejado formular la estrategia, y a partir de ahí se da sentido al título o un cambio de estrategia, refiriéndose al cambio de mando que hubo con el pronunciamiento de Napuquio. Ahora bien, el relato es bastante simple, lo que cabe decir. Es un relato escrito en tercera persona, el narrador omnisciente está posado sobre la cabeza del virrey de la Pezuela, también sobre el teniente Rodríguez. Tiene un cierto momento en el que hace un flashback, que sería todo el contenido del cuento, pero inicia con la Pezuela ya sin el cargo de virrey, después del pronunciamiento de Asnapuquio, y termina con justamente el pronunciamiento. Menciona personajes históricos, el propio Pezuela, a San Martín, a Rosa Campuzano y Manuela Sáenz, que fueron fervientes que estaban muy del lado de la independencia y sobre las cuales se comenta, pues, sobre todo con Campuzano, que ella encandilaba a los soldados y altos mandos del ejército realista. Pues también como no es un cuento de la propia época, sino más bien es un cuento actual, no podemos discernir las costumbres ni las formas de vida de ese entonces, sino más bien
una idea aproximada que tal vez no sea la más adecuada. Así como el cuento sí o sí requiere que uno conozca los acontecimientos que sucedieron de forma previa, conocer quién fue, pues, a Pezuela y a la Serna te los presentan como, a Pezuela lo presentan como virrey y a la Serna pues lo presentan como uno de los generales, altos mandos que servían en el ejército realista y que tomó el mando en lugar de Pezuela. Y a San Martín pues uno lo ubica en cualquier sitio, pero sobre el pronunciamiento de Aznapuquio y demás hechos que ocurrieron dentro del bando realista no se habla en lo que es el colegio. Y nosotros como estudiantes de literatura sí debemos conocer la historia, concentrarnos en historiografía, sobre todo lo que es historiografía patria, pero realmente poco se habla acerca de los movimientos del bando realista. Más se hace hincapié en lo que es los movimientos de los bandos libertadores, ya sea el de San Martín o de Simón Bolívar. Y me parece que eso es en parte la gran crítica que quiere hacer Juan José Cabero, centrarse no en el bando independentista, que es el más típico de tomar, sobre todo en un relato que lleva el título de relato sobre la independencia del Perú. Normalmente uno tiende a pensar que se va a tomar, si bien un momento histórico, se va a concentrar sobre un independentista, pero muy difícilmente, al menos en lo que yo he leído, se concentran en lo que es el otro bando. Y en este caso me parece un buen acierto el que se centre en el bando realista, sobre todo cómo es que Pezuela también le dio contraguerra a San Martín, y además está el hecho de la ironía en el que posiblemente las cosas como hubieran cambiado si no hubiera el pronunciamiento, si hubiera dado un año después o unos meses después, y Pezuela hubiera tenido tiempo de armar todo un plan para lograr capturar a San Martín. Si bien probablemente la independencia se hubiera retrasado, incluso no se hubiera dado, y España tal vez hubiera mantenido una hegemonía, porque recordemos también que los españoles se refugiaron en el Ande y tuvieron que ser expulsados pues después de años, hasta 1824, si no me acuerdo. Claro. Entonces también plantea esa pregunta sobre qué hubiera pasado si Pezuela lograba su cometido. También habla sobre la red de comercio y cómo es que los soldados eran relativamente, había cierto facilismo en lograr que los soldados de a pie no necesariamente se pusieran de un bando o en otro, sino que hicieran ciertos favores, como una especie de mordida, coima, soborno, que también puede remontarse hacia nosotros, porque en la parte en la que el teniente Rodríguez se va a Huaura a intentar entrar a donde está San Martín, es detenido por los soldados del ejército independentista. Pero Rodríguez, haciéndose pasar por comerciante, le dice: no, es que yo voy a vender tales cosas, tengo alcohol que quiero vender, y le da una muestra al soldado que está de portero, y el soldado toma la muestra, se la bebe, la guarda en su alforja y les permite el paso. Y un procedimiento similar pues se hace en lo que es también los órdenes policiales y militares del Perú, en el que un soborno, una mordida es pan de cada día, incluso necesario para que se agilicen ciertos trámites e incluso para que acepten denuncias, etcétera, que también me parece una crítica muy válida. Asimismo como la ineficacia de cierto estamento del Estado, en este caso representado por toda
la coalición realista, cuando el momento en el que Pezuela quiere poner, es decir, acá tengo a San Martín débil y podemos derrotarlo de una vez, pero el resto de la gente que quiere tirar a Pezuela de lo más alto se empeña en que no, que su prioridad es derrocar a Pezuela y no concentrarse en el peligro mayor, que en este caso es San Martín. Que si una vez San Martín se recuperaba, pues el ejército realista iba a sufrir, mientras que si de una vez suspendían todo el proceso de derrocamiento de Pezuela y se unían todo el ejército realista, lograban rodear Huaura y apresar a San Martín, hubiera sido un poco más sencillo. Sin embargo, el gobierno, estas facciones se empeñaron en derrotarse unas a otras y no se dieron cuenta del peligro mayor. Creo que también es una crítica que hace el autor a nuestro contexto sobre cómo desde la colonia de independencia se viene repitiendo esta ansia de derrocar al que está por encima, olvidando el gran problema que está teniendo no solo a los altos mandos, sino a toda la población, porque recordemos que no solo era Pezuela, no solo era la Serna, sino todo un bando compuesto ya sea por indios, mestizos, criollos, peninsulares, que peleaban en contra de otros indios, mestizos, criollos, peninsulares, que anhelaban, que estaban simplemente en bandos opuestos por una creencia indistinta. Mismo que pasa actualmente. Véase, por ejemplo, los casos del Congreso en el que se están matando porque uno es de izquierda y el otro es de derecha, pero también son capaces de aliarse, pero solo para un bien que para ellos consideran mayor, que es derrocar a alguien más. Pero después vuelven a pelearse a pesar de que inherentemente actualmente todos somos mestizos. Esa sería la interpretación que he podido sacar más posible del cuento Cambio de Estrategia. En realidad me hubiera gustado presentar con diapositivas, pero lamentablemente no tuve tiempo esta semana. También la razón por la cual falté la semana pasada fue por un pequeño problema familiar que tuve. Así que desde acá les pido una disculpa por no haber asistido y doy fin a mi exposición acerca del cuento. Sí, me parece interesante su lectura porque es un cuento complejo, ¿no? Es de lo que pudo ocurrir, como usted dice, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Pezuela no dejaba el poder? ¿No? Esto hubiera hecho posible que los españoles recuperen el poder. Pero no se le hizo caso a Pezuela y la Serna le quitó el poder, ¿no? Con la ayuda de Canterac. Y entonces que Pezuela, que había tratado de conservar el poder, lo perdió. Lo perdió no en un enfrentamiento con los patriotas, sino lo perdió por las luchas, por las pugnas, como usted ha señalado, que existen dentro de un mismo grupo, ¿no? Eso es un antecedente de lo que ha sido la historia del Perú, no solamente en este momento crucial que usted ha analizado, sino ya eso quedó como una suerte de opción, ¿no? Como una suerte de mecanismo que se ha producido varias veces. Me refiero, por ejemplo, al siglo XX, nos proyectamos al siglo XX. Ya somos una nación, ya somos un país, ya no somos una
ya no somos una colonia, y les estoy hablando de una fecha bastante cercana, ¿no? Bastante cercana. Les estoy hablando para complementar, para ver cómo usted ha podido develar esas movidas en el ámbito del poder, ¿no? Algo que ocurrió el año 1968, es decir, mucho, ya en el siglo XX, ¿no? Que ocurrió entre 1968 y 1975, fíjese, ¿no? Hago una analogía entre una suerte de cómo en dos épocas distintas lo que tienen en común es el mecanismo que se usa, ¿no? En el caso del cuento que usted ha analizado, ¿no? ¿Qué ocurre? Las pugnas en el poder. ¿Quién tiene el poder? Formalmente, por lo menos, Pezuela, ¿no? Él es el virrey en ese momento, pero con todas estas movidas, y llega un momento en que él le dan prácticamente un golpe, por decir, un golpe de Estado, y sube la Serna. Y sube la Serna, y bueno, ya lo que pasó ya lo conocemos, pero usted, gracias al cuento y gracias a usted, hemos podido conocer las pugnas internas que se dan dentro de un mismo grupo. Y por eso yo me remitía como un paralelo, simplemente una comparación. En el poder siempre hay estas pugnas. Es lo que ocurrió también el año 1968. Esto es algo que ya, y de lo cual yo puedo testimoniar, porque ustedes no existían en esos tiempos. El año 68 también, ya en la época republicana, estamos en el siglo XX, ¿no? El general Velasco Alvarado dio un golpe de Estado, ¿no? Con propósitos revolucionarios, así se llamó el gobierno de la Fuerza Armada, el 3 de octubre de 1968. Lo recuerdo con claridad, pues yo era ya estudiante universitario, recuerdo el día del golpe, ¿no? Muy bien, y él supuestamente Velasco Alvarado, general como el Canterac, como todos estos generales del pasado, Velasco dio un golpe de Estado a Belaúnde, ¿no? Que era el presidente que estaba en ese momento en el mando, pero Velasco da el golpe, entonces Belaúnde pierde el poder, bueno, lo exilian, lo que ocurre con frecuencia, y Velasco se propone hacer una revolución. Verdaderamente en nuestro país falta eso, no se ha hecho. El siglo XX no ha cumplido, el XIX ya cumplió, mal que bien, pese a todo, ¿no? Y bueno, se propuso hacer un gobierno revolucionario, rimbombante, no se imaginan ustedes, pero sí estudienlo, porque ustedes tienen que conocer la historia. La historia nutre mucho a la literatura, y entonces este señor pues se creyó un nuevo revolucionario, ¿no? Claro, en eso había influido también que Fidel Castro se había hecho su revolución cubana. Bueno, pero lo que iba, para no quitar tiempo a los que van a exponer, lo que ocurre es que este general Velasco no hizo nada. Esa supuesta revolución fue un fracaso, fue un fraude, un engaño más, como siempre estamos acostumbrados aquí en el Perú, ¿no? Claro, generó mucha controversia porque Velasco, por ejemplo, implementó la reforma agraria, entonces le quitó la propiedad a muchos hombres que eran poderosos. Pero finalmente este proyecto revolucionario fracasó. ¿Y quién le dio el golpe? Nada menos que un colega de él, es decir, otro militar, que es Francisco Morales Bermúdez, que había estado en el poder con el propio Velasco, ¿no? Le da el poder, y entonces el año 75, el poderoso general Velasco, oiga, ese general Velasco era terrible, era un general que había acumulado un poder inmenso, ¿no? Pero vea usted, ese supuesto proyecto revolucionario que iba a cambiar el país,
y ese modelo revolucionario que no iba a ser ni capitalista ni comunista, sino una tercera vía. Es decir, estaba inventando la pólvora, ¿no? Pero él, con todo ese proyecto, llamado el proyecto Tupac Amaru, si no recuerdo mal, fue derrotado, fue develado, como pasó con la Serna, que quitó del poder a Pezuela. Aquí también el propio general Morales Bermúdez le quitó el poder a su colega, y ahí se acabó. Y de ahí el 75 por acá, ¿qué ocurre del 75 al 1980? Que es una fecha ya más próxima, pero para ustedes aún lejana. El año 80 vuelve, ¿quién? Nada menos, qué ironía, ¿quién vuelve al poder? El hombre que había sido derrocado, Fernando Belaúnde, vuelve al poder. Imagínense usted, 12 años después, ¿no? Del 68 al 80 hay 12 años, Fernando Belaúnde vuelve al poder después de que lo habían defenestrado, ¿no? Lo habían humillado, en fin, así son las cosas, ¿no? Ese es un paralelo, y entonces le agradecemos porque gracias a usted hemos podido conocer desde dentro esos juegos, esas luchas en el poder entre los propios españoles, entre los propios hombres del mando, ¿no? Esto es un cuento típico del tema del poder político. Y en estos tiempos, como usted también creo que lo decía, estamos igual, estamos en esas pugnas, en esas peleas entre los que ahora comparten el poder y de pronto al día siguiente ya no están en el poder. Gracias, señorita Ortega. Quizá en todo caso, como una síntesis, como una conclusión, ¿qué valor le otorga usted al cuento? ¿Lo ha enriquecido? ¿Cuál sería su opinión como lectora, como peruana, como mujer, como joven, como universitaria, joven sobre todo, ¿no? Y muy comprometida con su vocación académica? ¿Cuál sería una reflexión que nos podría usted proporcionar? Yo sé que usted tiene una gran capacidad de análisis, que ahora lo que ha hecho es valioso y modo de ver, ¿no? Por eso me permito hacer esa pregunta. ¿Qué conclusión, cómo usted quisiera una evaluación o un comentario final sobre este cuento? ¿Hay que leerlo? ¿No hay que leerlo? ¿Le enriqueció de alguna manera la lectura de este cuento? Sí, me parece muy didáctico. Como es bastante simple de leer, al menos en la forma como está escrito. Ajá. Es un cuento que se lee rápido, Ya. pero que se entiende pues un poco más lento. También la temática que ha tomado personalmente a mí me gusta bastante, porque todo lo que es colonia, independencia peruana me fascina bastante. Qué bueno. Que personalmente a mí me gusta, por lo cual el cuento sí me gustó. Y sobre todo la perspectiva realista que toma. Sí. Como dije en la exposición, por lo general se suele tomar la perspectiva independentista, no la realista. Entonces, como que es un poco nuevo para mí que un autor se atreva a tomar una perspectiva realista, sobre todo tomando en cuenta cómo es la sociedad peruana y que medio como que españoles, devolvamos el oro o algo así. Entonces, ese sería mi comentario final, que está muy bueno, ¿no? Incluso a mí me dieron ganas de buscar más cuentos del propio autor para... Claro, sí, ha escrito otras cosas, así que ya tiene usted una referencia más y creo que eso es lo más valioso, que usted ha leído el cuento y nos ha ilustrado mucho. Muchísimas gracias por su participación, gracias realmente por su trabajo. Muy bien, entonces, ¿quién sigue? ¿Quién levanta la mano? Ustedes dirán. Entonces, en la lista de los que ya tachamos aquí, no sé si el señor Ventura o el señor Medina.
cualquiera de los dos. He visto también por ahí al señor Villanueva, porque creo que ya expuso en relación con este tema, ¿no? Pero hoy está presente, bueno. Entonces estamos a la espera de quién. Entonces en realidad solamente quedarían por exponer el señor Ventura y el señor Medina, ¿no? El señor Villanueva ya expuso en relación con este tema, ya expuso, como yo lo he señalado en la clase del 6 de enero, ¿no? Él trabajó este cuento que se llama Nosotros no somos los únicos conspiradores, ¿no? Bueno, entonces estamos a la espera de lo que puedan aportar los dos jóvenes, los dos alumnos que han quizá dejado para hoy. Bueno, me dirán ustedes, ¿no? El señor Ventura ha levantado Ah, ya, la mano. el señor Ventura levanta la mano, ¿sí? Y entonces, pues lo escuchamos, que nos diga en primer lugar, bueno, si trabajó con este libro, qué cuento es el que él eligió para saber, para ubicarlo yo también, ¿no? Y saber, y seguirlo, ¿no? Señor Ventura, muy buenas tardes. ¿Qué cuento escogió usted o en qué ha consistido su trabajo? Sí, muy buenas tardes a todos, profesor, compañeros. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, disculpe, ¿qué relato escogió? El batallón número 11 de los Andes, mi página 81, es César Rosales Miranda. No estaba dentro de lo que puso usted, pero para no repetir y hacer la clase más interesante, decidí escoger ese cuento. Ya, ¿me podría repetir el nombre del cuento? ¿Está en el libro o es de otra fuente? No, se encuentra en la página 81. 81. Está justo antes del cuento que acabo de leer, bueno, acabo de... Ah, ya, batallón número 11 de los Andes, ¿correcto? Sí, batallón número 81, ya. Entonces, ahí, César Batallón, ya, de acuerdo, voy a anotar el nombre, batallón número 11 de los Andes, ¿no? Escrito por César Rosales Miranda, y que, como ha señalado el señor Ventura, en el libro usted siempre tiene un dato. Este es un autor que nació en el Callao el año 65 y pues en esas páginas desarrolla esta historia de la cual va a hablar el señor Ventura, y lo escuchamos atentamente. Primero una especie de resumen para, bueno, ya contextualizar a los compañeros que no han leído el cuento, ¿no? Ajá. Para poder nutrirle la pequeña exposición que voy a hacer. El cuento trata, en realidad, del recuerdo de un joven. Él ha participado en las guerras independentistas, en el bando de los libertadores. Eran 10 de la mañana, un día tal, está en el cementerio para llevarle flores a su hermano. Sí, el señor Medina también va, después viene el señor Medina. Siga nomás, señor Ventura. Claro, y bueno, ¿no? Y encuentra la carta de él que había escrito luego de la victoria de la batalla de Cerro de Pasco, en la cual él también había participado. Ajá. Y también participó su hermano. Y voy a hacer hincapié en el comentario que hizo la compañera Rosario. El cuento de ella mostraba estas contradicciones o estos, no contradicciones, sino estos debates. Ajá. Dentro de un mismo sector. Por ejemplo, en la familia de él era partidario de los libertadores, pero su hermano era un realista. Y bueno, ya imaginan ustedes que en plena batalla tú tendrías que enfrentarte contra tu hermano porque él apoyaba al rey. Entonces el cuento trata sobre eso, ¿no? Y cómo el hermano recuerda esa batalla, recuerda qué
que no llegó a luchar contra su hermano, no lo vio. Se alegra de eso, incluso porque estuvo muy preocupado de que quizás el primer disparo del arcabuz que él vaya a ejecutar le pueda caer a su hermano y que sea él el que finalmente lo asesine. Sin embargo, se muestra alegre porque no fue así. También recuerda de que unos días antes a la batalla de Cerro de Pasco, se fue a tomar con su hermano, con su hermano, ¿no? Y él se dio cuenta de que su hermano no era tan firme en las ideas como él, a pesar de que él, su hermano es el mayor, se sigue aquí el clásico discurso de que el hermano mayor es el autoritario, el más firme, el más potente, ¿no? El más paternal, por así decirlo. Él recuerda que paseaba de niño con él, lo llevaba de la mano, pero esa noche en el bar, mientras tomaban, él no se mostraba tan firme con la defensa del rey, ¿no? Era un simpatizante realista, claro está, pero entregar la vida por algo así, no lo dijo, pero se mostraba el rostro. En cambio, el hermano menor, el partidario de los libertadores, sí era firme. Incluso en la carta se muestra que, habiendo finalizado la batalla, sabiendo que su hermano probablemente haya muerto, que él ha ganado, él no se arrepiente de la elección que ha tomado, se muestra firme, y justo aquí se puede hacer una reflexión, incluso una crítica, un debate, incluso una idea hasta romántica, ¿no? De que las ideas, sobre todo el de la independencia, ¿no? En un contexto romántico, incluso son más fuertes que los lazos familiares, porque el joven, el separatista, por así decirlo, no se arrepiente de haber permanecido al bando libertador, sabiendo que su hermano ha perdido y que ha muerto. Él está incluso contento con el logro a costa de su familia. Y en este cuento se recoge, ¿no? Es muy chico, en realidad lo recomiendo mucho. Se recoge este discurso ya para entrar en un plano ya un poco más interpretativo. Se recogen estos dos discursos que son lógicos en un mismo contexto. Las familias allá para 1820, en las épocas de la independencia, no eran tan separadas. Dentro de una misma familia podría existir una persona que sea realista. Asimismo, podrían existir personas que estén a favor de la ola independentista. Y esto se muestra en este cuento. El hermano mayor es un partidario del rey. El hermano menor, en cambio, está a favor y con toda esta ola romántica de conseguir la independencia, se arroja, ¿no? En la banda, si no se arrepiente de su decisión. ¿No? Yo quiero rescatar este componente contextual, sobre todo, de cómo este cuento, ¿no? Vamos a ver que estamos ya en el siglo XXI y recoge de manera correcta cómo pueden darse los discursos dialécticos en un mismo contexto, sobre todo de la independencia. Bueno, ya como había hecho mención el compañero Rosario, incluso podemos rastrear esos elementos hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Sobre todo recuerdo yo muy bien, poniendo mi vida como ejemplo, en las épocas de las marchas, ¿no? En el 2020, por ejemplo, bueno, ¿no? Una joven, libertad se deja llevar, ¿no? por todos los elementos ya ideales. Uno va a las marchas, se arriesga la vida, ¿no? Estuve muy cerca el día que fallecieron los dos jóvenes en el año 2020, ¿no? En cambio, en la familia hay otros componentes, ¿no? Un hermano mayor que está en contra, como que de esto podríamos decir. Y este cuento me gustó mucho también por este elemento que recoge. El hermano mayor siendo un poco más recto, un poco más conservador en el contexto, y el hermano menor dejándose llevar por las olas ideales. Y yo quería rescatar eso sobre todo. Y que en realidad el cuento representa muy bien, siguiendo una poética representativa, incluso la poética representativa que plasma el romanticismo ya por el siglo XIX. Se muestra, ¿no? Este cuento que está escrito en el siglo XX, pero a mi parecer el autor ha recogido muy bien. Se puedo decir que es un autor estudioso, porque sabe que en el siglo XIX la apuesta poética representativa de plasmar la emoción, plasmar el espíritu, el vortex de la época se aprecia en este cuento.
sí, podría concluir en que el narrador se basa en todos estos elementos independentistas para representar una poética romántica en base a un componente ideológico de una misma familia, que es el hermano mayor, en el cual el horizonte de expectativas de cada lector espera de que este sea más partidario, más conservador, y también de que muestre el hermano amado, el hermano menor, una persona más ideal y más abierto al cambio. Y tengo que reconocer que el escritor, César, ha podido plasmar y recoger, ¿no?, esa poética representativa de los años del siglo XIX. Y claro, eso era el aporte que yo quería poner en estos momentos, y también el dejar abierto el diálogo, ¿no? Y que se puede conversar y contextualizar, ¿no?, este debate dentro de un mismo contexto y recoger opiniones contrarias dentro de un mismo sector. Muy bien, a ver, otro momentito. Ya, entonces el cuento está centrado en estos dos hermanos, ¿no? Que uno en un bando, otro en otro bando. Y eso me hace recordar una novela publicada el año pasado, creo, el 20, el 21, el 20 me parece, una novela de González Viaña que se llama El largo camino de Castilla, así se llama, ¿no? Y bueno, ahí también se recrea esta problemática, que eran dos hermanos, uno de ellos era Ramón Castilla, y el otro creo que se llama Leonardo Castilla. Y los dos eran militares, ¿no? Los dos eran militares. Y los dos estaban en el ejército realista, miren ustedes. El famoso Ramón Castilla, porque Ramón Castilla es famoso, en esa época, estamos hablando del año 1817, por ahí, peleó en Chacabuco, en esa batalla donde se define la libertad de Chile. Ambos, su hermano Leonardo y él, Ramón Castilla, que luego fue presidente del Perú 2 veces, se le llama el libertador incluso, ¿no? Libertó a los esclavos. Los dos pelearon en Chacabuco en el ejército del rey y perdieron, ¿no? Perdieron. Hemos leído hace algunas clases este cuento Rosa de Lastarria, que nos dio precisamente a seguir este camino de volver al presente para ver cómo en el siglo XXI se ha observado este proceso tumultuoso que fue la Revolución Americana, ¿no? Así que bueno, el aporte del señor Ventura, muy interesante. Así que creo que, como decía la señorita Ortega, nosotros los literatos necesitamos conocer bastante de historia, bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran parte los literatos se nutren de la historia, ¿no? Se nutren, como esta novela Cútimo y Garcilaso de González Viaña, que también les recomiendo, ¿no? Porque él, lo que hace allí es por primera vez la novela, nada menos que del Inca Garcilaso, que se las recomiendo. Ha sido materia de un curso anterior, incluso hemos hecho una presentación, etc. Pero los animo a leer, porque ustedes tienen por delante el tiempo para trabajar el tema histórico, sea a través del cuento, como lo estamos haciendo ahora, o a través de la novela. Muchas gracias, señor Ventura, por su aporte. Muchas gracias, y creo que el señor Medina, va a continuar. Gracias, señor Ventura, o salvo que el señor Ventura quiera hacer algún comentario final. No, profesor, no voy a decir eso. Más bien me hizo recordar, pues, que puedo también hacer una dirección histórica, ¿no? En años posteriores también, por ejemplo, justo usted mencionó al presidente de Castilla, ¿no? Y las batallas de Castilla. Sí, pues. También cuando se encontraba por tomar la independencia, también hubo una batalla de este tipo donde habían dos bandos, ¿no? Sí. Y también se dio este tiempo para que ambos bandos se puedan avanzar
porque así es la historia, ¿no? Habían opiniones diversas, pero bueno, si dio tiempo a la familiaridad y que se puedan avanzar y despedirse. Sí. Gracias, señor Ventura, muchas gracias. El señor Medina, ya hace rato que ya había levantado la mano y claro, por supuesto. Entonces, sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señor, estimado señor Medina. Felicitar a cada uno porque está haciéndonos deleitar con la historia sí. de nuestra independencia y cómo se puede de alguna forma hacer literatura muy actual. Muy actual. Porque sí, precisamente estos mensajes apelan a la conciencia del lector, claro. Y es una actualidad la que tiene realmente el mensaje que así es. ¿no? Lo que quería señalar es que voy a tener que volver a cambiar el tema de mi participación porque tuve un percance en la clase pasada. Cuando entré al link del libro que dieron, escogí otro libro y no el libro correcto. O sea, porque ahí había un montón de libros. Claro. Entonces yo escogí relatos de mujeres que hablan sobre la independencia. Y escogí un cuento de ese libro y no el libro correcto. Ajá. Y ahora, cuando escogí el cuento que mi compañero ya ha hablado. Ajá. Entonces voy a tener que volver a hacerlo para poder participar. Claro. ¿Qué cuento es el que había elegido? El que Carlos ya ha conversado hace un momento. Es que hay otro libro, doctor, que tiene el mismo título, pero que es de mujeres. Ese es un libro que también está en línea. Entonces, claro, ¿no? Estos percances son perfectamente comprensibles. Entonces, O sea, tengo los dos preparados, ¿no? Pero digamos que usted me puede indicar, ¿no? Porque en el caso del otro libro, ajá, es un texto de una compañera escritora, Cisneros se apellida. Ya, pero usted puede escoger también ese libro, que tengo entendido, no lo conozco. Carolina Cisneros. ¿Cómo se llama? Y Yata es libre, es un relato de Carolina Cisneros. Carolina Cisneros, ya. Entonces, como no sé si usted conoce no, bueno, hay muchos Cisneros hay en la literatura, ¿no? Desde el 19, entre los que conozco está Renato Cisneros, que usted también debe conocerlo. Claro. Por supuesto. Entonces, señor, lo que usted decida, eso será, ¿no? Usted correcto. Y lo otro es enriquecer, porque los dos en realidad, tanto el relato que ha relatado muy bien Carlos, sí, como los dos son bastante ricos de poder conversar. Claro. Bueno, no sé, podemos tal vez tomar el texto de Carolina Cisneros, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Cómo se llama el cuento? Yata, con doble L. Ya, doble Yata. L. Ajá. Yata es libre. Yata. Es libre. Es libre, correcto. Libre. Correcto, señor. Es gracias el primer por el cuento dato. de este libro de mujeres. Ya. Sobre la independencia también es. También. Pero en este caso son mujeres escritoras. Mire, qué pena. Yo no conozco ese libro. Mira, así que usted me está brindando ese dato, que acá también me confirma nuestra querida Eliana Vázquez. Sí, y qué bueno que yo no conocía, así que gracias a usted voy a preocuparme por conocer ese libro y sobre todo a partir del análisis que usted va a ofrecernos ahora, con todo gusto. Ok, no, claro, es importante valorar también estas manifestaciones artísticas. Claro. Cada una tiene una característica muy particular que es necesario siempre resaltar, ¿no? En el caso de Carolina Cisneros Pinedo, bueno, ella nació el año 1978 acá en Lima. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y Creatividad en la Escuela Superior de Estudios Publicitarios en Buenos Aires. Ha publicado la novela Mi falda hasta los tobillos en el 2019 y que recibió un premio de estímulo económico otorgado por el Ministerio de Cultura, y la antología de microrelatos eróticos
fue el 2016. Bueno, paso entonces a hacer una reseña del trabajo sobre esta redacción de ese cuento. Juana Moreno es la protagonista de Yates Libre, relato de Carolina Cisneros, que gira en torno al levantamiento ocurrido en una ciudad huanuqueña, 3 años antes de la rebelión de Tupac Amaru II, Micaela Bastidas. A partir de una atmósfera onírica, la trama va surgiendo hasta asentar el conflicto que se muestra en las primeras líneas. La reconstrucción de los hechos va mostrando cómo Juana Moreno organiza a los indígenas y dirige el asalto a la casa de Domingo de la Cajiga para ser ajusticiado por sus abusos. Bueno, Domingo de la Cajiga es un realista, un corregidor realista, que había mostrado pues su dominio, su tiranía, y había realmente realizado una serie de actos execrables con sus mismas personas que deberían estar bajo su tutela, bajo su solamente orden, pero no de la manera tan cruenta, tan despiadada que los trataban. Entonces el pueblo, cansado de estos abusos, un día, liderados por Juana Moreno, decide ajusticiarlo, tomar la justicia por sus propias manos. Correcto. Y de esa manera acaba con su vida. Ahora, el narrador es omnisciente y en tercera persona. Lo que he notado al analizar el relato es que hay pocos diálogos ficcionales. Y en estos diálogos casi no se trasunta un perfil psicológico de los personajes. En realidad, casi no trasuntan humanidad. Son fríos, inexpresivos, como si solamente fueran elementos necesarios para entablar una acción o hacer una acción, y donde el narratario del rol le juega el personaje que renuncia. Como si fueran títeres de un tinglado y estuvieran explayándose en un ritual preconcebido de ajusticiamiento. Luego, otro aspecto que he visto, las descripciones paisajísticas parecen algo inconexas con la transmisión de un sentimiento o el desarrollo de algún psicologismo de los personajes. Por ejemplo, una descripción me parece muy floja es: las ovejas corren por las laderas y las vacas pastan, el cielo es azul, etc. Me parece que dentro de, digamos, una descripción más literaria tiene otros elementos enriquecedores y no es solamente adjetivos que se unen a sustantivos y punto, ¿no? Como simples enumeraciones. Estas líneas se reducen a un descriptivismo, pero poco expresivo. Incluso cuando los pobladores se quejan de los impuestos que no pueden pagar, solo atienden a repetir consignas esquemáticas, pero nunca entablan un diálogo. Por el relato podemos entender quiénes son los buenos, los pobladores expulsados de Yata, y quiénes son los malos, los militares españoles, el corregidor Ignacio de Santiago de Ulloa, y también aparecen curas que los secundan. Pero la narración dista mucho de contener elementos psicológicos de caracteres, o menos todavía oníricos, como se preconizó anteriormente, de un desarrollo ficcional con agentes míticos. Si fuera el guión de un retablo expresionista de títeres que apenas articulan frases, no habría ninguna diferencia, puesto que es muy escaso el desarrollo del personaje de Juana Moreno, como para alcanzar un mínimo de verosimilitud. Los abusos de muchos corregidores españoles es histórico, pero si no son desarrollados literariamente, se bloquea y pierde verosimilitud ante la consideración de los lectores. En contraste con el cuento rosa de José Lastarria, es agudo. Mientras, perdón, un segundito que se me cerró. Voy a hacer una comparación con el cuento de José Lastarria Rosa. Correcto. Es agudo en contraste. Mientras el lector se siente contagiado y emocionalmente
arrastrado por el sacrificio injusto de los dos jóvenes amantes, los dos por amor a la patria, y pues. ambos, aunque de Rosa algunos críticos le encuentran algunos defectos románticos, tales como le han señalado su carácter artificial. Sin embargo, son literariamente efectivos en el mundo ficcional, aunque los elementos del cuento parecieran sacados de un libro de recetas. Por ejemplo, le señalan la época histórica, la independencia chilena, el conflicto histórico, los insurgentes contra los realistas, un conflicto personal, el amor imposible entre un héroe insurgente y la hija de un realista empedernido, el escenario, la ciudad de Santiago y la presencia de los Andes gigantescos, o el ambiente romántico, la noche siniestra, los embosados, el calabozo, el esmayo, el ataúd. Todos son elementos que uno dice, bueno, son como si fueran de un siglo como de un libro de recetas. Sin embargo, todo eso, armado hábilmente por un buen escritor, un escritor sensible, hace una obra de arte. En cambio, no tiene esa mano maestra de un hábil escritor, entonces el cuento pierde en calidad literaria. Ya sea libre, por lo tanto, digamos que peca un poco en un realismo demasiado esquemático, y por lo tanto, estos dos militares ajusticiados, los militares realistas, Domingo de la Cachita y su sobrino Joseph, por cobrar más impuestos acatando órdenes en época de la colonia, es bastante realista, pero hay un conflicto respecto a la verosimilitud desde el punto de vista literario. Creemos que esa es la debilidad de este cuento de Carolina Cisneros. Ese es mi análisis. Verosimilitud. Ya, bueno, gracias por el aporte. El relato. El Yata es libre, ¿no? Entonces, también tiene ciertos elementos con los relatos alusivos a la época de Tupac Amaru, aunque los sucesos son anteriores a la rebelión de Tupac Amaru, no, es lo que ha dicho, ¿no? Y ocurren en la zona de Huánuco. Así es. Sí. Cuando todavía había el sistema de corregidores. Claro, que funcionaba pues como un instrumento para recaudar a los propios naturales del país, recaudarles impuestos para que el rey y su corte vivieran bien. Bueno, esos eran justamente los tiempos coloniales, ¿no? Ahora estamos en otra situación, pero en todo caso sí es ilustrativo este volver al pasado, porque de ese modo nos damos cuenta de las diferencias que hay y también de las semejanzas. Claro que en este siglo XXI somos países formalmente independientes, pero por otro lado somos países dependientes del sistema. Somos países del tercer mundo, somos países que hemos tenido y tenemos gobiernos catastróficos, dentro de los cuales también se han suscitado muchos movimientos, ¿no? Muchos movimientos a lo largo de todos los siglos prácticamente, no solo en la época colonial, sino antes y luego después en la época republicana. Así que bueno, gracias a esta estrategia hemos podido alimentarnos de toda esta valiosa información que ustedes nos han proporcionado, y con esto ya hemos terminado el ciclo de las exposiciones. Entonces yo tengo aquí los cizanos, pero todavía no los he leído. Espero ya hacerlo como un compromiso con ustedes y hacer un pequeño comentario de cada uno de ellos. Puede ser también que, porque aunque el tema es común, sin embargo cada uno, más bien les pediría, para que
no solamente yo me entere del contenido y del análisis que ustedes han hecho, sino más bien les voy a pedir a ustedes, como una suerte de colaboración con el profesor, que ustedes compartan, no digo que lean, Ya están visibles los exámenes para todos. Todos ya están en el aula virtual. Están visibles para todos, ¿no? En el aula virtual. Para que puedan seguir la exposición. Lo que quiero pedirles es que cada uno haga una especie de resumen de su examen para conocimiento de todos nosotros. Es decir, no solamente para que yo lea los exámenes, sino para que todos lean. Y sobre todo que comenten, como es ya prácticamente nuestra clase final, cada uno comente lo suyo y podamos a partir de allí reforzar algunas cosas, ver qué novedades. Efectivamente creo que la elección del tema es muy pertinente. Salutación del optimismo, del optimista, de Rubén Darío, y su participación en el libro de Carlos de Cantos de Vida y Esperanza. Creo que eso es un tema pertinente, ¿no? que ha sido entregado ya, ya están, lo pueden ver todos los demás, pero sí les pido por favor ya, porque por razones del tiempo, que sí, que cada uno comparta con todos nosotros, con todo el auditorio, ¿no? Porque cada uno ha hecho un enfoque diferente. Acá tengo el examen de la señorita Luna Montoya, el examen del señor Medina, que también está aquí. Entonces cada uno tiene una perspectiva, ¿no? Eso es lo interesante. Señor Minaya, ¿no? Que hoy día han sido expositores. Luego también está el trabajo de la señorita Ortega, que hoy también ha sido expositora. Por ejemplo, qué interesante acá, ella habla de los símbolos greco-romanos en salutación del optimismo. O sea que miren, una novedad. Es decir, cada uno ha desplegado, ¿no? Y también el señor Ventura, ¿no? La construcción hispana mediante elementos latinos en salutación del optimista, ¿no? Entonces, todos los trabajos son valiosos, y que en la última clase, entonces, la del jueves, ¿no? Lo que vamos a hacer es eso. Yo voy a leer los trabajos, ¿no? Y entonces cada uno habrá un diálogo, una suerte de balance, quizás alguna cosita más de carácter informativo. A ver, yo estoy en proceso de lectura y quizá a partir de allí también pueda agregar algunas ideas, y en todo caso creo que hemos podido a lo largo del curso brindar una información que haya sido, espero que haya sido relevante para ustedes. Hemos trabajado lo más que podamos. Igual a ustedes también los felicito porque han trabajado, han participado, ¿no? Se han enriquecido, y eso creo que es lo mejor, lo más gratificante para un profesor que yo, un viejo profesor sanmarquino, que ha acompañado en este viaje al pasado. Pero en el pasado nos hemos vuelto al presente y volveremos al pasado, y pensemos también en el futuro. Así que eso ha sido nuestro curso, un intento por enriquecerlo, motivarlo. Siempre lo que yo haya dicho, digamos, se puede ampliar, se puede profundizar, pues pueden revisar muchos otros textos. Realmente el universo de la literatura es inmenso, acabamos de verlo, ¿no? Bueno, pero ahí estamos, y ojalá que tengamos oportunidad de encontrarnos en algún otro curso. Debo decirles como noticias que estoy por editar un nuevo libro que estará dedicado a 2 poetas hispanoamericanos, por eso es pertinente este examen, pero del tiempo actual, que son Gioconda Belli y Oscar Hahn, ¿no? Entonces estoy en eso, y al mismo tiempo, ahora que estoy con ustedes, también estoy trabajando en el otro curso. Estamos trabajando acerca del Trilce de Vallejo, ¿no? Que para recuerdo de ustedes, este año 2022
Trill se cumple 100 años. Entonces, de todas maneras, tenemos que volver a Trill. Bueno, ya será en otro curso, pero estoy envuelto en todos estos asuntos, de que por eso le pido, por favor, que el jueves que nos reunimos sea un intercambio de información, una reunión de personas que pertenecemos a esta área. Y bueno, yo haré una evaluación y un comentario y todo lo demás. No se olviden, que un dato un poco ya fuera de tiempo, pero no se olviden ustedes que la revista Caretas todos los años, a través de la pluma de Ricardo González Vigil, publica, ¿no?, una especie de síntesis de lo que se ha publicado durante el año, en este caso el 2021. Y yo también me olvidé en su momento, pero felizmente he podido conseguir, gracias a un colaborador, por si acaso les doy el dato, olor a tinta, así se llama, ¿no? Somos libres, seámoslo siempre. Y aquí Ricardo González Vigil hace un recuento conmemorando el bicentenario, el poeta de la libertad, ¿no? Da cuenta de todas las obras, incluso también de reconocimientos. Así que traten ustedes cuentos de la pandemia, Fernando microrrelato, crítica, así que tienen ustedes de todo, y espero que en el recuento que haga de 7 recuentos sí figure 1 o 2 libros míos. Bueno, muchas gracias por todos, y entonces nos vemos el jueves, ¿ya? Para hacer un comentario acerca de sus exámenes, que cada uno de ustedes brinde una información, incluso que nos cuente cómo hizo el trabajo, cómo hicieron, qué ha significado esta experiencia de hacer este trabajo acerca de un poeta que definitivamente ustedes deben conocer a fondo, porque es inmenso, Rubén Darío. Felizmente circulan libros de él, pero paradójicamente, por ejemplo, yo no pude conseguir Azul, que es un primer libro importante, ¿no? Pero bueno, son detalles. De todas maneras hemos leído, hemos analizado y hemos hecho un homenaje a Darío, que es un gran escritor entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Bueno, dicho todas estas palabras, damos por terminada esta sesión y nos veremos el jueves de esta semana para poder apreciar, para poder valorar los exámenes que ustedes han entregado en la fecha pertinente, ¿ya? Muchas gracias, cerramos la sesión y nos vemos en la siguiente. Buenas tardes.